Bueno, primeramente, la bienvenida oficial, bienvenidos a todos. Gracias por poderse sumar hoy en la tarde a este GDG Training. La idea del GDG Training es poder tener un ámbito, un lugar como para poder compartir, para poder aprender en forma conjunta, en forma colaborativa. Y también por ahí que en lo posible que pueda ser eh, tipo taller, de poder meterse, poner las manos en código y poder aprender un poco más sobre diferentes temas, diferentes temáticas. Ahora nos va a estar compartiendo Facundo Muñoz un taller de Process Injection en Windows, desde lo más básico. Le doy las gracias a Facundo por poder compartir este tema, por haberse ofrecido y también, bueno, a Gastón que nos ayudó a hacer el contacto con él. Gracias a, nuevamente a quienes están conectados. Eh, y por ahí cualquier duda, cualquier consulta que la quieran hacer, lo pueden hacer a través del chat o pueden hacerlo a través del micrófono. Y por ahí sin mediar nada más, te paso la posta, Facu, así que así vos arrancás con todo. Dale, dale. Bueno, bienvenidos a todos. Primero que nada, agradecer a Sebastián, a Gastón, mandarle saludos a Cristian, que es la gente de GDG, la gente de la comunidad que conoció. Y bueno, ahora lo que vamos a ver es un poco de qué se tratan este tipo de técnicas y lo vamos a ver. La idea es, como decía Seba, que lo hagamos retroalimentándonos todos. Son todos bienvenidos de preguntar en el momento que quieran. No esperen a que yo termine de dar la charla ni que termine de dar algún punto, sino que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta o quieren consultar sobre algo relacionado con eso, lo pueden hacer en el momento, no hay ningún problema. Estaría buenísimo que pueda ser así, así que si quieren lo pueden hacer por el micrófono o dejarme un mensaje en el chat y yo voy a estar revisando y apenas lo vea lo respondemos. Bueno, vamos a arrancar entonces. El taller este va a ser sumamente desde lo básico, vamos a arrancar desarrollando como si fuéramos un atacante, un desarrollador de malware, y lo vamos a ver también desde el punto técnico de ambos lados, desde el atacante y del analista o el investigador de malware. Y sí, aguante Berlín. Ella era la desarrolladora, así que es la chica de la portada. Lo vamos a ver de esa manera. Lo que sí, ¿qué no vamos a ver en el taller? Metasploit. No vamos a ver ningún tipo de comandos, ni herramientas, ni nada de eso, así que Metasploit y ya lo podemos empezar a tirar por la ventana directamente. No vamos a ver nada interesante en Kali Linux, ni ninguna distro de ningún tipo. Y como decía, no vamos a ver comandos ni consolas que no van a ver como el prototipo de hacker de las películas de Windows, ni nada por el estilo. Más bien nos vamos a terminar viendo como el tipo de la foto, así, agarrándose la cabeza. Vamos a ver dos ejemplos de inyección. El primero, que es el más común, el más antiguo, y el segundo, que es como la base de todas las técnicas que vinieron después. En el primer ejemplo vamos a ver una introducción a la inyección, que es lo que estamos viendo ahora. Va a ser la tipo de inyección clásica de una librería DLL en Windows. Vamos a observar, vamos a repasar un poco cómo son los procesos en la memoria, cómo se ven. Lo vamos a ver a través de un debugger. Vamos a ver un poco sobre los ejecutables versus DLL, cuál es la diferencia. Vamos a ver, lo vamos a analizar bien desde adentro, desde la misma estructura del ejecutable. Y luego vamos a analizar el código para inyectar la DLL, o sea, para realizar la inyección en sí. En el segundo ejemplo, vamos a
ver un tipo de inyección que es a través de un loader. Lo que vamos a hacer es básicamente emular el proceso que hace el Windows Loader, o sea, el cargador de ejecutables de Windows. Vamos a hacer todo el trabajo manualmente nosotros. Para lo que vamos a necesitar estudiar el formato de los portables ejecutables, que en este caso van a ser los de 32 bits. Así que ahí nos vamos a agarrar toda la cabeza un poco. Y luego vamos a analizar el código del loader, el mismo código que inyecta. La DLL lo vamos a ver paso por paso, mientras revisamos también un poco cómo es el proceso a través del debugger. Y después vamos a analizar cómo detectarlo con una herramienta que se llama PDSIF, que escribió una chica que se llama Hajere Said. Por ahí algunos la conocen, por ahí no. Es toda una leyenda. Ahora vamos a ver un poco de cómo se utiliza la inyección de procesos en malware y en el análisis del malware, porque la inyección de procesos básicamente existe para los dos lados, el lado azul y el lado rojo. ¿Para qué utiliza el malware la inyección de procesos? Para camuflar sus actividades dentro de procesos que ejecutan acciones similares. Por ejemplo, hay muchos que inyectan una DLL que se encarga de contactar al control y comando. En ese caso, por preferencia, intentan inyectar la DLL dentro de procesos, por ejemplo, como el Chrome, el Explorer. Todo ese tipo de procesos que utilicen conexiones en la red, de manera que cuando hay un administrador, alguien monitoreando la red, no sospechen nada extraño. Otro caso sería, por ejemplo, DLLs de filtración de datos o que revisan el disco duro, por ejemplo, e inyectan el código dentro de procesos como el explorer.exe, procesos que por lo general sean conocidos por estar analizando el disco, accesando cosas todo el tiempo. Sí, el hosteo de servicio estaba medio rancio como siempre, pero es muy, muy común que los malware utilicen como método de persistencia, registrarse como un servicio y por lo general se cargan ahí o en otro proceso más. Lo otro que es mucho más fácil, camuflarse dentro de un proceso para no ser fácilmente detectado por un usuario, es sumamente básico. Si el malware principal está codificado dentro de una DLL inyectado en un proceso, no va a aparecer básicamente en ningún lugar que sea visible, como por ejemplo el Task Manager de Windows, el explorador de procesos de Windows, es el Proc Explorer, que es muy, muy conocido. De Microsoft, también una herramienta espectacular que puedes analizar los procesos muy a fondo, pero no tan a fondo como en un debugger, por ejemplo. Ahí también sería un poquito difícil detectar la inyección. También se utiliza para la intercepción de datos vía API hooking, o sea, enganchando las direcciones de las funciones dentro de las librerías o dentro del ejecutable principal dentro del proceso. ¿Para qué hacen este tipo de cosas los malware? Básicamente es para monitorear, o como rootkit también funciona eso, ahora lo vamos a ver. Leen los buffers, por ejemplo, lugares donde pasan contraseñas y ese tipo de cosas. Todo el tráfico de red lo analizan por medio de hooking de las APIs de network, de socket. Cuando los procesos analizan otros ejecutables, lo primero cualquier otro tipo de archivo, lo primero que se va a ejecutar es el código, la rutina del malware, y van a saber qué es lo que está viendo el usuario.
En algunos casos muy, muy interesantes, por ejemplo, que se ha sabido, por ejemplo, muchos malware de la CIA, por ejemplo, de la NSA, inyectan su código e interceptan las funciones de gráficos para poder saber qué es lo que el usuario escribe. De eso toman captura, guardan la información o todo lo que se ve en la pantalla también, todas las teclas, porque hay muchísimas maneras de capturar el teclado, algunas son a través de las APIs de gráficos y todo este tipo de cosas así. También se utilizan para alterar datos, se pueden alterar archivos, tipo como si fuera un ataque de hombre en el medio. En el momento que un proceso abre otro ejecutable, el malware puede inyectar su propio código, infectar el ejecutable. Eso era muy común en la época de los virus, al principio del 2000, en los 90, usaban un tipo de residencia que infectaban archivos al vuelo, por así decirlo. Pueden alterar el tráfico de red, por ejemplo, inyectando parte de sus datos dentro de los paquetes normales, como haciendo un tipo de piggybacking. Algunos malware más poderosos podrían modificar los paquetes desde el stack de TCP o UDP y agregar información, modificar bien modificados los paquetes y luego reenviarlos. Y en las páginas web, por ejemplo, malware es muy conocido, de esos que vos entras al navegador y te salta un pop-up, te salta una página o te redirigen porque ese tipo de malware inyecta, inyecta código en los buffers que están construyendo la página de manera que pueden insertar sus frames dentro del código HTML, por ejemplo. Lo otro es que también la inyección se ha utilizado para rootkits. Por ejemplo, ya no se hace tanto este tipo, pero antes se utilizaba mucho de inyectar una DLL en Explorer, de manera de que la DLL podía interceptar un poco la información que se abría en el Explorer y ocultar los iconos que pertenecían a los archivos del malware en el disco, así como también podían interceptar las APIs que justamente enumeran los archivos en el disco y directamente descartaban, comparaban y descartaban todos los archivos que le pertenecen al malware. Hoy en día algunas técnicas más complejas de malware ya directamente no almacenan ningún tipo de archivos en el disco, de manera que eso se llama fileless o fileless, ejecución sin archivos. En otros casos mucho más complejos, se utiliza como un método de persistencia y residencia en memoria. Esto tal vez le interese muchísimo a aquellos usuarios que sean administradores de redes, gente que se dedique a monitorear lo que pasa o no en servidores, en este tipo de infraestructura. Por ejemplo, hace muy poco ha habido un ataque de un malware que se llama Duku2, que es un troyano que está armado con el mismo código de un famosísimo gusano que se llama Stuxnet. Duku2 lo que hacía era inyectar dentro de todas las máquinas que infectaba, inyectaba simplemente su código principal dentro de los procesos, pero en ningún momento el código se registraba a sí mismo para poder tener en sí un método de persistencia. El código, si la máquina por alguna razón llegaba a reiniciar, el código ya, o sea, el malware ya, la máquina queda totalmente desinfectada. En este caso, los autores
buscaban un servidor dentro de la red que tuviera un uptime, que estuviera hace muchísimo tiempo encendido, comparaban todas las fechas, el malware automáticamente compara todas las fechas, y si este servidor parece ser el indicado, instalan un solo driver en el servidor que se dedica a automáticamente reinfectar todas las máquinas de la red otra vez, pero simplemente inyectando el DUQ2 dentro de los procesos, nunca escribiendo ni dejando nada en el disco en ningún momento. De manera que la única forma de eliminar a un troyano de este tipo sería apagar absolutamente toda la red completa. Y ya les comento que este ataque se utilizó para comprometer la red del antivirus Kaspersky, así que no fue poca cosa lo que lograron los muchachos. Adicionalmente, la inyección de procesos se utiliza también en exactamente los antivirus. Funcionan básicamente de la misma manera. Los antivirus inyectan su propia DLL a través de los drivers, que básicamente analizan y escanean todo lo que pasa. El análisis de malware lo hacen los antivirus, se puede hacer a través de Sandbox. No sé si alguno conoce, por ejemplo, Anubis, Virus Total No. Emuladores que tienen las empresas de antivirus, que básicamente son como el Sandbox y el emulador son básicamente máquinas virtuales que se dedican a analizar un proceso en particular y lo analizan a fondo totalmente. Y la nueva manera más ¿qué se llama? Revolucionaria, más moderna que tienen los analistas hoy en día es a través de la instrumentación dinámica de código, que se trata, por ejemplo, la herramienta Intel Pin, es una herramienta de instrumentación. Lo que hacen es inyectar una DLL también. La DLL se encarga de interceptar absolutamente todo dentro de un proceso, desde las instrucciones del CPU, del ejecutable principal, hasta todas las llamadas que se hacen de las funciones del sistema. El Sandbox hace básicamente lo mismo y el emulador también, y los antivirus si no en algunos casos muy puntuales utilizan, en la máquina de un usuario común utilizan algún tipo de emulación. Es muy raro, tiene que ser un escaneo muy a fondo, o tienen que el antivirus haber detectado alguna cadena de datos o algo en especial que active este tipo de funcionamiento. Antivirus que, por ejemplo, inyectan DLLs en los procesos, Kaspersky, McAfee, tal vez alguna vez habrán visto este tipo no sé si alguna vez habrán analizado un proceso, habrán visto que si tenían un antivirus instalado, lo han encontrado la DLL dentro del proceso registrada. Pero muy rara vez algún malware ha atacado la DLL del antivirus, porque eso ya llama absolutamente la atención a toda la infraestructura de detección. DUQ2, por ejemplo, explotaba una vulnerabilidad en el antivirus Kaspersky dentro de la DLL que estaba inyectada en todos los procesos, de manera que podían elevar totalmente los privilegios dentro de ese proceso y ya estar totalmente preparados para instalar drivers, bypassando cualquier tipo de seguridad que tenga el sistema operativo, como por ejemplo los certificados en Windows 64 bits y otro tipo de cosas más. Es tremendo. ¿Algún hecho divertido, otro tipo de cosas donde se usa la inyección de procesos? El juego del gato y el ratón en los cheats y en los anti-cheats. Los cheats también utilizan inyección de procesos. Básicamente lo que hacen es interceptar los gráficos y todo ese tipo de cosas
y inyectan sus propios gráficos, como pueden ver. No sé si alguna vez han visto un cheat en funcionamiento. Y los anti-cheat también hacen exactamente lo mismo, inyectan DLLs o monitorean un proceso para buscar algún tipo de inyección o un artefacto de código, algo extraño buscan en el proceso y ya te cancelan todo el juego, te banean la cuenta. Bueno, ustedes ya saben. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento o quiere consultar algo. No, no, todo bien por ahora. Bueno, genial. Díganme si por ahí estoy hablando un poco muy rápido, ¿eh? Bueno, un atacante, primero que nada, antes de pensar en qué tipo de técnica se va a utilizar, primero debe reconocer el target, el proceso en el que quiere inyectar su código. Bueno, los pasos son muy simples. Por ejemplo, es el proceso de 32 bits, es de 32 bits nativamente, o sea, el sistema operativo de 32 bits porque el procesador es de 32 bits nada más. Es de 32 bits en Windows on Windows 64. No sé si algunos saben, desde la perspectiva de programación, que hay en un sistema de 64 bits, muchas cosas cambian cuando intentamos acceder a partes que son de 64 bits, de los directorios, por ejemplo, o procesos de 32 bits, ya que todo lo que tiene que ver con un proceso de 32 bits es emulado de una manera por el sistema operativo. Toda la capa interior del sistema operativo, de hecho, todas las funciones, todo es 64 bits dentro de un proceso de 32 bits. Es muy interesante, es muy lindo de investigar esa parte. El proceso pertenece a un componente crítico del sistema, por ejemplo, SBC host, como decía Kevin, procesos de servicios, otro proceso de seguridad de autentificación como es el SAS. Todos estos tipos de procesos son absolutamente y finamente observados por los antivirus. Es muy difícil inyectar lo que sea dentro de este tipo de procesos y que los antivirus no se vuelvan locos. El proceso pertenece a un componente PSP, Personal Security Product, ya sería un antivirus. Por ejemplo, algunos malware de hecho inyectan sus DLL, sus códigos, los inyectan directamente en algunos procesos y otros malware directamente los evitan como si fueran radiación. ¿Tendremos acceso al proceso o necesitaremos elevar nuestros privilegios? Eso es absolutamente importante a la hora de la inyección de procesos, porque si un proceso, por ejemplo, es un proceso crítico del sistema, obviamente que está corriendo con privilegios o un tipo de usuario mucho más alto que el malware en básicamente casi todos los casos, y no va a haber manera de obtener acceso si no es a través de un exploit o robándose algún token de otro proceso. Y después, ¿qué tiempo de vida tiene el proceso? Es muy importante analizar los procesos críticos de Windows, obviamente que inician con el sistema, terminan con el sistema todo el tiempo. Hay algunos procesos que, por ejemplo, cuando uno pone la máquina en modo de invernación, de dormir, siguen despiertos. Se puede ejecutar código dentro de esos procesos mientras la máquina está durmiendo, así como la vemos apagada totalmente. Lo mejor y lo más ideal sería que el tiempo de vida del proceso sea alto, de manera de que el malware pueda estar todo el tiempo procesando datos, robando datos o lo que sea. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata
cómo son los procesos de Windows por dentro, ahora va a empezar la parte divertida de la cuestión. Nosotros vamos a comenzar ahora. Yo creé ejecutables para este taller. Están todos acá y luego yo cuando terminemos voy a subir todos los ejecutables, todo el código fuente de todos los programas para que ustedes los puedan descargar y estudiar, modificar y hagan absolutamente todo lo que quieran después. Básicamente los procesos de Windows se ven así. Lo vamos a ver a través de un debugger. Debugger dirían algunos. Hoy vamos a utilizar en inglés lo más plano posible para que nos encontremos todos en un terreno común. Esta es la vista del CPU. Si nosotros ponemos correr, porque acá cuando el debugger carga un proceso, el núcleo de Windows, o la primera capa del núcleo de Windows, que es NTLL, lo detiene con un breakpoint en este punto. Entonces nosotros ahora sí ya puede ejecutar el código del proceso. Ahora mismo está también en un breakpoint, está detenido acá. Si nosotros vamos acá al mapa de memoria, podemos ver absolutamente todo lo que hay dentro de la memoria del espacio virtual del proceso, desde el primer registro de un buffer que estaría en la dirección 240000. Podemos ver, por ejemplo, nuestro ejecutable se cargó en la dirección, en la base C8.0.0.0. Podemos ver también, por ejemplo, si vamos acá arriba, vemos que la thread se llama 12FC en hexadecimal y podemos buscar cuál es el stack de nuestro proceso. Está acá. El stack es simplemente una alojación de memoria donde se escriben los datos de la pila. Podemos ver que también el sistema operativo ha cargado algunos archivos, por ejemplo, como local NLS, que sirve para que las APIs de Windows puedan traducir parte de lo que tiene que ver con ASCII, Unicode, del lenguaje en sí, para poder mostrar algunas cosas. Podemos ver que hay buffers, no tienen ningún tipo de protección asignado, están reservados por ahora. Los stacks solamente tienen permisos de lectura y para escribir, nada más, porque este proceso también está protegido por Data Execution Protection o Prevention, no, lo que le guste más. Acá podemos ver un poco de cómo la estructura, cómo se han cargado las secciones de nuestro ejecutable. Si nosotros vamos acá, vamos a poder ver directamente el código en el punto de entrada del programa. Y más arriba en la memoria nosotros ya nos encontramos con todas las DLLs que cargó el sistema a partir de las DLL que pedía o que importaba nuestro ejecutable. No se preocupen porque ahora lo vamos a ver bien a fondo, todo lo que tiene que ver con importación. Como ven, son un montón. Acá está el famoso kernel 32 cargado en la memoria. Kernel base, NTLL. Acá está Key User Share Data. Esta es una estructura sumamente importante, junto con otras como el Process Environment Block. No sé si alguien conoce este tipo de estructuras, que guardan muchísima información del proceso en sí, como el nombre, mucha información de dónde se carga, y tienen una muy importante estructura que guarda toda la información de todas las DLL que están cargadas dentro del proceso. Esa es la manera que tiene el sistema operativo de poder enumerar todas estas DLL y llevar un registro de todo lo que está cargado, lo que se descarga y lo que no. Si alguno tiene alguna duda. Yo tenía acá, por ejemplo, también
había hecho un screenshot, pero me decidí por mostrarlo directamente en el debugger, así que lo vamos a soltar. Vamos a ver ahora los ejecutables versus las DLL. ¿Cuál es en sí la diferencia entre los dos? Todos los que hemos utilizado Windows y le hemos dado doble clic a una DLL, hemos visto que básicamente no sucede nada porque no se pueden ejecutar directamente. Los ejecutables se les dicen ejecutables por esa misma razón. Pero por dentro las DLL y el ejecutable son básicamente exactamente lo mismo, solamente cambia el nombre, el propósito, la función de los dos. Dentro, un ejecutable se ve así, por dentro. Este sería una vista muy, muy por encima. Son varias estructuras que van contiguas hasta la sección de datos. Comenzamos por dos headers, se llama. La más vieja estructura dentro del ejecutable, esta viene de los días de MS2, de 16 bits, los primeros ejecutables. Luego, cuando expandieron a 32 bits, agregaron esta nueva estructura que se llama NT headers, de este tipo nuevo de tecnología. Y esta estructura tiene también tres estructuras más dentro de ella. Es una estructura muy, muy grande en realidad. Luego de eso vienen pequeñas estructuras que se llaman section headers, que describen dónde se cargan, dónde están físicamente ubicados los datos de cada sección, dónde están ubicados los datos de cada sección y dónde se cargan luego en la memoria virtual. Luego de eso, pequeños saltitos de espacio en el que no hay nada por una cuestión de alineamiento, lo podemos imaginar como esta barrita celeste que se ve acá. Comienzan todos los datos de las secciones. Las más conocidas son .text, .data, .rdata, .relogs. Ciertamente los nombres de las secciones realmente funcionan como un indicador visual porque no tienen ninguna injerencia, para el sistema operativo es lo mismo, el nombre que tengan no importa. La diferencia muy importante que tiene un ejecutable con una DLL es que dentro de esta estructura, ahora lo vamos a ver, existe un pequeño flag, una banderita, que indica que el ejecutable es, de hecho, una DLL nada más. No sé si lo pueden apreciar ahí o se ve muy pequeño. ¿Se ve o no? Medio chiquito, pero se ve. Bueno, ahora igual lo vamos a ver, lo vamos a apreciar un poco mejor. Esta banderita, acá con este programa que se llama CFF Explorer, podemos analizar justamente todas las estructuras del ejecutable. Acá tenemos la vieja TOS header, DOS header le digo yo, NTLL, que comienza con un solo campo que se llama PE, es muy importante. No se preocupen igual porque yo en las diapositivas lo vamos a ver muy, muy a fondo. Simplemente vamos ahora a presentar un poco el programa. Existe entonces dentro del ejecutable una bandera que le indica al sistema operativo que este archivo en particular es una DLL. Si nosotros, por ejemplo, insertamos esa bandera dentro de un ejecutable normal, ese ejecutable va a convertirse internamente en una DLL y si le damos doble clic, no va a funcionar ese ejecutable. Windows directamente no lo va a tomar como tal, como un programa y no va a funcionar. Otra gran diferencia que tiene una DLL de un ejecutable es el punto de entrada, algo que se llama entry point.
Si alguno ha programado en Windows alguna vez en C o C++ o algún otro lenguaje afín, habrá visto que el main como tal se llama DLL main en realidad. Windows carga la DLL y llama a este punto de entrada donde la DLL se encarga en realidad de iniciar algunos datos internos y luego debe retornar el control al núcleo de Windows que automáticamente le devuelve el control al programa principal. No sé si alguno lo ha visto esto alguna vez, si ha programado este tipo de código. El punto de entrada de las DLL se activa en varios momentos. En el momento que se carga, Windows llama al DLMI. Sí, con el Run32 también podés directamente cargar una DLL. Esa es una manera. Pero no dándole doble clic tampoco. En varios momentos Windows llama a este punto de entrada que se llama DLL-MINE. No sé si pueden ver bien el código o quieren que lo estire un poquito más. ¿Se ve bien? Hola, mi amor. Se ve bien ahí, Facu. Bueno, buenísimo. En el momento que se carga la DLL, Windows lo llama a este punto de entrada, entonces el punto de entrada debe analizar si, por ejemplo, la DLL se está ejecutando en el momento que se adjunta al proceso o en el momento en que Windows está terminando el proceso o el proceso se está terminando a sí mismo, entonces las DLL se van terminando para poder descargar todos sus datos, señalizar buffers, todo ese tipo de cosas. Lo llama en este momento también, y también la llama a la DLL cuando se inicia un hilo nuevo de ejecución o cuando un hilo termina. Personalmente les voy a admitir que no sé bien por qué lo llama justo en este momento. No tengo idea realmente. Si nosotros vemos, por ejemplo, les quería mostrar la DLL en el CPU, pero la verdad es que no va a hacer la diferencia. Simplemente cuando nosotros vemos el main de cualquier programa es diferente en sí. El main simplemente recibe la ejecución y cuando termina de ejecutarse el programa vuelve, termina el hilo de ejecución, Windows cierra el programa y se acabó. Nada más. Por mucho tiempo también las DLL fueron los únicos programas que tenían la capacidad, perdón, no programas, sino los únicos tipos de ejecutables que tenían la capacidad de ser reubicados en la memoria, ¿no es cierto? Cuando una DLL no se puede cargar en su base preferencial de memoria, por ejemplo, si lo vemos en el debugger, digamos que kernel pedía ser cargado en la dirección 40.0000, pero no pudo, entonces el Windows sistema operativo, el loader, la reubica en otra sección de memoria donde sí hay espacio. Las DLL tenían una tabla especial que se llama relogs. Ustedes pueden ver que justo acá arriba hay una DLL, acá donde estoy marcando, que acá se puede apreciar un poco en el debugger que tiene una sección que se llama relog. La tabla de realocación es lo que hace es básicamente indicarle al sistema dónde están las direcciones que se deben cambiar dentro del código del ejecutable para que continúe siendo compatible con, ¿cómo se llama? Con la ubicación en la que está, porque de otra manera
estaría llamando a una dirección inválida o una dirección que no tiene los datos que se esperaban. Ahora, más rato lo vamos a ver más a fondo eso todavía. Ahora han cambiado un poco las cosas con la introducción de un método de protección que se llama ASLR, que es Address Space Layout Randomization. No sé si lo conocen bien. Lo que hace este método de protección es randomizar, o sea, decidir aleatoriamente para todos los ejecutables que tienen la tabla de relogs, de reubicación, decide automáticamente una nueva dirección base donde cargarlos, de manera que nunca un atacante tiene idea de dónde se va a cargar realmente el ejecutable que está intentando explotar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un exploit no podría tener una dirección fija para un punto de datos en la memoria para cualquier sistema operativo, ¿no? Porque si, por ejemplo, digamos una pavada, ¿no? El atacante tiene un shellcode y un exploit que explotan una dirección dentro de kernel y esperaban que un punto de la memoria donde hay un puntero, qué sé yo, que pueden comprometer, estaba en 40.000. La DLL no se carga ahí, se carga en otro lugar, por ejemplo 76.92.000, el atacante, ese exploit ya va a fallar directamente. Si la shell no está preparada para sobrevivir a ese tipo de cosas, tampoco va a funcionar, todo va a salir realmente mal. Es muy probable que el proceso se caiga. Eso me acuerdo que lo vimos un poquito con Gastón, cuando él dio ese taller de exploits para buffer overflow. Ahora los ejecutables comunes y corrientes sí tienen una tabla de reubicaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos acá, vamos a ver que, bueno, ahora no se ve muy bien, pero ya lo tiene porque todos los ejecutables que nosotros compilamos con los compiladores de Microsoft ya vienen preparados para que esa protección ya esté fija directamente con el ejecutable. Entonces, necesitan de la misma capacidad que tenían las DLLs en aquel momento. Pero el propósito de una DLL en sí es básicamente las DLL hacen de abstracciones, las librerías, como se les dice también, lo que tienen son colección de funciones que ofrecen a los programas. Por ejemplo, kernel 32, que es una de las librerías, por así decirlo, una especie de núcleo de Windows, ofrece básicamente todo el rango de funciones de accesar archivos, controlar procesos, todo este tipo de control fino del sistema operativo las ofrece kernel. Simplemente las cargamos y llamamos a esas funciones. Kernel 32 hoy en día en Windows 10, por ejemplo, en sí, es una abstracción de kernel base. La mayoría de las funciones la mayoría del código que estaba en kernel 32 se migró directamente a una nueva DLL que se llama kernel base. Así que simplemente las funciones reorganizan un poquito los datos con los que los llamamos y llaman a las funciones en kernel base. Y a su vez, kernel base es otra abstracción de otra DLL que se llama NTDLL. Estas son las funciones un poco más internas. Manejan todo en Unicode, por ejemplo, no manejan nada en ASCII en este tipo de funciones. La mayoría de las funciones que controlan al sistema de manera más hard, más interna, por así decirlo, están en NTDLL. Son muchas funciones que no están documentadas y son las que por lo general los autores de malware desensamblan
aprenden cómo utilizarlas y luego las utilizan para tener un control muchísimo más fino de todo lo que sucede en el sistema operativo, para poder modificar exactamente procesos, o tener, ¿cómo se llama?, alternativas, por ejemplo, para no utilizar algunas funciones que están en kernel 32, se utilizan, desensamblan y aprenden a utilizarlas y utilizan NTDLL. Algunos analistas se van a encontrar confundidos por eso y van a tener que ponerse a estudiar el código de NTDLL para poder saber qué rayos está ocurriendo realmente. Debe ser un dolor si hay algún analista por acá, algún investigador. Y NTDLL en sí también es una abstracción del verdadero núcleo de Windows que está en un ejecutable que acá no se ve porque está cargado en una sección de memoria que ya está directamente protegida, inaccesible por el sistema, pero está en todos los procesos, que se llama NTOS kernel. Ahí están la mayoría de las funciones que están en NTOS kernel, se llaman básicamente igual que las que están en NTDLL, solamente que estas accesan todo lo que tiene que ver con los drivers, porque en sí NTOS kernel también es otra abstracción, otra interfase para poder utilizar las funciones que están en los drivers, que accesan crudamente, por ejemplo, analizan el disco duro para encontrar un archivo en NTFS, en FAT32, FAT16, FAT, lo que sea, que se encargan de cargar el sistema operativo, todo ese tipo de cosas. El stack de network, de TCP, todo está organizado en drivers también. O sea que todas las DLL que ofrecen funciones son básicamente abstracciones de otra cosa, cumplen funciones y ofrecen funciones más fáciles para que los programas y los programadores puedan utilizar. Ahora vamos a ver un poquito. Primero me voy a detener. ¿Alguien tiene alguna duda por acá? ¿Quiere hacer alguna consulta o...? No, metele nomás. Buenísimo, buenísimo. Si vamos, por ejemplo, yo acá creo un código que se llama importaciones versus getProcAddress. ¿Cómo, por ejemplo, un programador en Windows utiliza las funciones que existen en las DLL? Si nosotros nos sentamos y programamos, por ejemplo, en C++, hacemos una inclusión de un archivo de cabecera que se llama Windows. El archivo de cabecera le dice al compilador, básicamente, cómo es la interfase de... cómo es el tipo, el prototipo de la función. Por ejemplo, si yo voy a MessageBox, a ver si lo puedo abrir un poco más. Se ve tremendamente pesado. No te lo muestra un poquito más grande. A ver si lo tengo acá arriba, era que lo tenía. Un prototipo de función se ve de esta manera. Básicamente los headers tienen este tipo de información para que el compilador sepa cuántos parámetros tiene la función que se va a llamar en otra librería. Esa es la manera más común que los programadores tienen para hacerlo. Simplemente vos incluís el header y listamente ya estás preparado para llamar a la función del sistema. Por ejemplo, MessageBox es una función que existe en la DLL user32. Seguramente muchos la conocen, en una de las DLLs básicas, críticas que vienen en el sistema operativo desde épocas inmemoriales. User32 se encarga de todo lo que tiene que ver con los gráficos de ventana, mensajes, de iconos, todo ese tipo de cosas se encarga User32. Si nosotros, por ejemplo, el programador decide no utilizar este tipo, el sistema operativo le da otra opción.
le ofrecen dos funciones del sistema que son de kernel 32. Una se llama getModuleHandle, que obtiene obtiene la dirección del módulo user32 que está cargado en la memoria. Básicamente, si yo llamo a esa función, me va a retornar esta dirección que está acá, 75A8. A esto básicamente ellos cuando crearon el sistema operativo le pusieron que es el manejador, un handle del módulo, pero en sí este tipo de handle no es un objeto handle, no sé si alguien me sigue con eso, sino que simplemente te retorna la dirección de la DLL en la memoria. Después cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos una función como getProcAddress, esta función nosotros le pasamos el handle, la función espera como parámetro un handle, un manejador. Simplemente lo que hace el sistema operativo es acceder a la estructura de esa DLL en la dirección de memoria que le pasa este tipo de manejador, que no es un manejador como los otros, no sé si me explico. El otro tipo de manejador que existe es en realidad un objeto. Un handler en común, por ejemplo, un manejador de un archivo, cuando abrimos un archivo nos retorna un identificador. Si nosotros observamos qué es ese número que hay en el handler, en el manejador, vemos que es un número cualquiera, podría ser 16, C8, lo que sea. El sistema operativo internamente mantiene una tabla con la que toma ese número y lo linkea a una estructura de información que le dice qué permisos tiene ese manejador, por ejemplo. Y todos los manejadores son universales. Este tipo de manejador que te retorna getModuleHandle no es para nada universal, solamente es para este proceso en sí. Si el programador decide llamar a una función de la DLL de esta manera, obtiene el manejador del módulo, llama a la función getProcAddress y le pide que ubique la función messagebox dentro de la librería, dentro de la DLL que está cargada en el proceso. La función te devuelve la dirección y la podemos llamar. Ahora lo vamos a ver en un debugger cómo funciona esto internamente. Saltamos el breakpoint ese. Como pueden ver, el código que yo hice es sumamente pequeño, son como 3, 4 líneas, pero el compilador de Windows, como siempre, decide que mi programa necesita más datos de los que hay. Y acá podemos observar el código. Si nosotros llamamos a la función esta, vemos que la llamada va a MessageBox, pero a través de una tabla de importaciones que está dentro de la estructura del ejecutable, ¿no es cierto? La dirección ya está cargada dentro de la tabla de importaciones. Sería de esta manera. Windows llama directamente. Si nosotros nos paramos acá, por ejemplo, en el registro EAX, getProcAddress ya tiene perdón. Ahora sí, getProcAddress nos va a conseguir la dirección de MessageBox dentro de la DLL, nos la va a retornar en EAX y ahora ya podemos llamar a la función tranquilamente. Este es el tipo de manera que se utilizan las DLL en Windows. Lo vemos acá, lo apreciamos desde la perspectiva de un programador cualquiera.
Y me acabo de dar cuenta que son las 8 de la noche y que todavía no inyectamos nada en ningún proceso. Eso es lo complicado de no usar ningún tipo de plataforma, que hay que ponerse a... Uno tiene que ponerse a explicar absolutamente todo lo que pasa, todo lo que se hace. Ahora lo que vamos a pasar a ver, nos vamos a adelantar un poquito y vamos, ahora sí, vamos a pasar a inyectar una DLL. Este es el primer ejemplo. Se le conoce en toda la industria, malware o no, se le conoce como inyección clásica de DLL. Y funciona de la siguiente manera. Primero tenemos que obtener acceso al proceso, tenemos que buscarlo y tenemos que obtener un manejador que nos permita acceder a la memoria virtual de ese proceso. En segundo lugar, tenemos que crear un buffer remoto de memoria con permiso de escritura. Tenemos que crear un buffer donde pueda recibir cierta cantidad de datos en el proceso remoto. Escribimos en ese buffer la dirección de nuestro implante en el disco. En este caso va a ser C, Yonaguisa, taller de proceso JSON, el release que está acá, es una dirección bastante larga. Vamos a obtener la dirección de la API, Load Library. Ya les voy a explicar un poquito ahora cuando analicemos el código un poco más rápido, de la DLL kernel 32. Y luego vamos a pasar a crear un thread o un hilo en el proceso remoto, lo que va a causar que la DLL se cargue automáticamente. Nuestra DLL implante simplemente se va a inicializar en el proceso y nos va a mostrar un mensaje. Vamos a cerrar el proceso este para que no se confunda. Lo vamos a mostrar primero cómo funciona y después lo vamos a... Hacemos así. Facundo, te hago una consulta. Sí, por favor. Para poder inyectar, ¿tenés que tener permiso de administrador, permiso sobre ese proceso? ¿Cómo es el tema de los permisos ahí, en ese punto? Bueno, con el tema de los permisos, básicamente sí, el proceso que va a inyectar siempre tiene que estar en igualdad de permisos con el proceso objetivo. En algunos casos, básicamente casi siempre, el inyector puede conseguir permisos de bugueo de otros procesos y puede elevar sus permisos a poder debuguear, de manera que con esos permisos pueda acceder a la memoria del otro proceso. Es un pequeño truco, en realidad funciona casi siempre, no es necesario tener permiso de administrador, excepto para algunos procesos críticos, por ejemplo. Bien, gracias. Nosotros hacemos esto. Mi código acá falló porque básicamente me olvidé de ejecutar el proceso, lo ejecutamos ahora. Nos muestra la ID del proceso acá en la consola. Creo que no se ve bien, pero es 3252. El mensaje dice no presiones OK hasta que la DLL esté inyectada, porque el proceso simplemente va a quedar estático. Como dice Kevin ahí, sí, es un poco de ingeniería social con el sistema operativo en sí, ¿viste? Se negocia un poco eso bajo la mesa. Volvemos otra vez acá, inyectamos. Mi código ahora les voy a mostrar, va a enumerar todos los procesos del sistema y nos muestra cuál es el ID. A ver, díganme por favor, voy a intentar modificar el fondo hasta que se pueda apreciar un poco mejor la letra, si lo ven bien. Todavía no, ¿no? Ahí se ve bien. Buenísimo.
El inyector nos avisa que encontró el proceso, que el proceso se pudo abrir con éxito, y espera un momento que nosotros le demos Enter. Como pueden ver, todavía la DLL no está inyectada. Se crea automáticamente el buffer dentro del otro proceso. Guardamos la dirección. En realidad yo no le puse que ponga ninguna dirección completa, solamente el mismo nombre, porque el proceso el proceso objetivo de la DLL están en el mismo directorio. Windows, cuando tiene que cargar una DLL, tiene un pequeño protocolo, busca las DLL en System32 o Windows, en el directorio de Windows, o lo busca en el directorio local, exactamente donde está el programa. Eso también ha llevado a que algunos atacantes se aprovechen de esa manera y puedan ganarle al protocolo, que Windows no encuentre la DLL en System32, por ejemplo, y la encuentre en el directorio local, o sea que va a cargar la DLL incorrecta. Continuamos un poquito, se escriben todos los datos, que son 15 bytes de implante 32.dll. Le damos Enter. Ya tiene la dirección de la función load library del kernel 32 en el proceso remoto. Se crea el thread y ya está inyectado. Y ya queda la DLL inyectada en el otro proceso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto, por ejemplo? Si vamos a Attach, buscamos el proceso objetivo, buscamos nuevamente y la podemos localizar acá, la DLL, está acá, implante 32, quedó cargada en la memoria. Este tipo de inyección tiene sus pros y sus contras. No sé si habrán notado que el debugger accidentalmente cerró todo el proceso, así que luego vamos a tener que iniciarlo otra vez. Tiene sus pros y sus contras, pues es muy fácil de localizar que está ejecutándose. Vamos a hacerlo nuevamente, ahora sí, analizando un poco el código. Vamos a ver el código del inyector. ¿Se ve bien ahí? Sí, creo que sí. Acá podemos ver la función que se dedica a buscar todos los procesos a recorrer, enumerar todos los procesos de Windows. Se utiliza una API que se llama una función, una API que se utiliza create tool help 32 snapshot, que simplemente hace un snapshot de todos los procesos en el momento que se llama la función. Si un proceso dejó de funcionar justo en el momento que nosotros estamos enumerando, lo vamos a ver, pero el proceso no va a estar. Ese es un pequeño contra de utilizar esta función, pero es la función más común. Utilizamos otras dos funciones del sistema, process32fields, process32next, que nos devuelve el primer proceso y hacemos un bucle con el que seguimos obteniendo todos los procesos. Y una vez que encontramos el proceso objetivo, por lo que hemos visto del código es justamente hasta acá, utilizamos la función openProcess y le pedimos que nos dé acceso completo al proceso, como pueden ver acá, Process All Access. Eso nos va a poder permitir escribir en la memoria, revisar todos los datos que tenga el proceso, obtener información como de carga, nos va a permitir hacerle absolutamente todo lo que queramos a ese proceso. Le pasamos la identificación del proceso. Luego, una vez que ya tenemos el proceso hallado, como podemos ver, mi programa lo abrió con éxito. Creamos el buffer con una función que se llama virtualalloc_x. Crea una location, simplemente hace un commit en las páginas, la reserva y le dice al sistema que las páginas deben tener permiso de lectura y escritura. Esto es
lo justo y lo necesario. Por ejemplo, también podemos pedir que la página tenga permisos de ejecución, pero nosotros solamente estamos escribiendo datos, no lo necesitamos. Así que este buffer va a pasar de ser advertido, es muy pequeño, aunque cuando nosotros llamamos Windows redondea el tamaño, eran 15 bytes, se lo redondea al tamaño de una página común, que serían, si no me equivoco, 4096 bytes. El buffer queda creado, está en la dirección 84.000, la verdad que no tengo idea cómo pronunciarse ese número. Y utilizamos una función sumamente infame totalmente, ahora les voy a contar por qué, que se llama write process memory. Seguramente si alguno está metido en esto de la seguridad habrá escuchado hablar de esta función. Es la función que absolutamente todos los antivirus están buscando para sobrevivir, es lo que le da de comer a la industria esta API que está acá, porque es básicamente casi absolutamente ningún programa sin malas intenciones utiliza esta API, solamente programas que literalmente están deseando inyectar algo. Incluso los debuggers, sería muy extraño el caso también que utilicen esta función del sistema. Lo que hace simplemente acá es escribir el nombre de la DLL, lo podemos ver acá. Terminó con éxito, escribió los 15 bytes que toma el nombre de la DLL. ¿Hay una alternativa a esa función? Ciertamente, bien pensado. Las alternativas para la función son básicamente lo que han hecho algunos autores, es utilizar las otras capas de abstracción, porque por ejemplo, si yo llamo a esta función que está en kernel 32, se llama de esta manera, y si yo la llamo, puedo utilizar la función que es exactamente igual de ntdll, de la otra DLL, que simplemente es una abstracción de kernel 32, y así varias veces. Eso es lo que han hecho algunos autores de malware. Otro tipo de alternativas son técnicas muy experimentales, que buscan justamente forzar al sistema que de alguna manera escriba datos que no debería escribir. Hay algunas técnicas, pero son todas cosas muy puntuales. Yo sé que últimamente algunos autores han estado forzando esa manera a través de localizando ventanas y enviándole mensajes a las ventanas que se terminan almacenando en la memoria, esos mensajes, y esos mensajes contienen un shellcode, y mandando otro mensaje formateado de manera especial logran que la ventana o el proceso, el código que maneja la ventana, ejecute ese código, la shellcode, y cargue una DLL dentro del proceso. La misma shellcode también podría ser completamente el malware completo, no sé bien cuáles son los límites de ese tipo. Yo también hace poco encontré una manera de evitar usar esta función. Lo podremos ver en algún otro momento, se lo podría presentar, pero es bastante complejo de explicar, porque todo lo que tiene que ver con alternativas siempre es un paso más allá de complejidad. Ya quedó escrito eso, entonces pasamos ahora a obtener la función. Hacemos exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo de importación versus getProc_address. Dinámicamente resolvemos la dirección de una función llamada loadLibrary. Y lo que hace loadLibrary es cargar DLLs. Básicamente no hace otra cosa que eso. Es una abstracción también de una función más compleja de ntdll que toma varios parámetros. loadLibrary en particular solamente pide un parámetro, que es
el nombre de la LL que vos querés cargar. Eso es increíblemente conveniente porque la función del sistema que puede crear un hilo en el proceso solamente puede enviarle a la función del thread del hilo, solamente le puede enviar un solo parámetro. De manera que nosotros podemos llamar en el otro proceso a esta función, ya tenemos su ubicación, así que la podemos llamar en el otro proceso a través de un hilo creando con esta función que se llama create remote thread, que crea un hilo en un proceso remoto. Es realmente gracioso. Me parece que todas las funciones fueron creadas directamente para inyectar código. La conveniencia está en eso, que podemos justamente iniciar un hilo, iniciar el hilo justamente en kernel 32, justamente en la abstracción del núcleo, y pedirle que cargue una DLL. Ese hilo automáticamente Windows le va a pasar el control, de manera que va a ejecutar el punto de entrada, el DLL main. Nosotros ya tenemos la dirección y creamos el thread y ya queda directamente la DLL inyectada. Esta es la forma muchísimo más simple, y si hay alguno que por ahí está bastante avispado, tal vez Gastón, por ahí me consultaría, pero Facundo, ¿cómo puede ser que vos no estés obteniendo la dirección de esa función en el proceso remoto, sino que la estás obteniendo en tu propio proceso, ¿no? Como yo les dije que esta función está acá, no puede, obtiene solamente un manejador, un puntero a esta DLL, pero que es solamente en mi proceso y no en el otro proceso. De otra manera, si yo no pudiera hacer esto, tendría que usar una función que sería muy parecida a esta, que crea un snapshot de todos los módulos o todas las DLL que se han cargado en el proceso y comparar todos los nombres o a través de otra manera buscar cuál es la que coincide con kernel 32 y muy dinámicamente analizar toda la estructura manualmente de kernel 32 en el otro proceso para poder obtener la dirección de esa función. ¿Me entendiste un poquito ahí, Gastón, con lo que quise decir? Sí, se entiende, pero está complicado, no te voy a mentir. Este es un laburo absolutamente fino y es realmente así. Me acuerdo que en el taller de Buffer Overflow, si alguno estuvo, Gastón se saltó de explicar qué era ASLR, ese nuevo método de protección que hace aleatorio donde se cargan todos los módulos dentro de un proceso. Nuevamente nos vamos a encontrar con una gran conveniencia, porque dentro del sistema operativo, por alguna razón los desarrolladores eligieron que cuando uno inicia el sistema operativo, Windows automáticamente decide aleatoriamente dónde se van a cargar sus librerías más críticas, ¿no es cierto? Esas librerías son kernel 32, kernel base, user 32, todo eso. Y van a ver que si se fijan, siempre que ustedes agarran el sistema fresco, recién iniciado, siempre esas DLL van a tener una base diferente. Pero en todos los procesos van a tener la misma base, van a estar cargadas exactamente en el mismo lugar. Nosotros, por eso mismo, se hace una gran conveniencia de que podemos calcular, o sea, saber dónde va a estar esa función en otro proceso, simplemente analizando nuestro propio proceso llamando dos funciones. Sumamente fácil, y es uno de los trucos para poder sortear este método de protección, que de igual manera es muy efectivo también para detener exploits y todo ese tipo de cosas.
¿Alguno tiene alguna consulta sobre lo que vimos? No tengan miedo en preguntar absolutamente cualquier cosa, que estamos acá para aprender. Es muy complicado, sí, pero yo puedo intentar resolver todas las dudas que tengan. Pueden hablar por el micrófono o escribir por el chat también, ¿eh? Ahí querían preguntar que inicies de qué era un malware. Vamos a tener que iniciar hace como 1 hora y media atrás, ¿no? No, por ahí la verdad que nos hiciste desempolvar conocimientos de cosas de código de máquina, de manejo por ahí que varios por ahí capaz que hace rato que no usaba. Yo les recomiendo, como estábamos muy cerquita ya de la hora final, ¿no es cierto? Eran 2 horas del taller. Y todavía, de hecho, no pasamos al ejemplo más complicado. Porque recién ahora estamos viendo lo más simple de todo esto. En el segundo ejemplo, nosotros tenemos que manualmente mapear y hacer el mismo trabajo que hace el sistema operativo cuando llama load library. Cuando se llama esa función, tenemos que hacer absolutamente todo eso para que nosotros podamos cargar un ejecutable y que no figure en la lista de módulos. Yo les voy a mostrar ahora. O sea, lo que vamos a hacer es simplemente ver este ejemplo, que lo vamos a seguir laburando acá los minutos que quedan. Así que yo les recomiendo que si tienen alguna duda, no me duden en preguntar ahora. Me parece que el ejemplo número 2 no va a haber manera de verlo. Vamos a necesitar como otras 2 o 3 horas por lo menos. Por ahí estaría bueno, Facundo, viste que casi siempre por ahí lo que sale en estas charlas, el tema de qué recomendás como para el que quiera empezar a meterse, o sea, de bibliografía, qué sé yo, de material que hayas visto, foro, o sea, lo que, como para empezar a meterse bien en temas, o sea, ¿cuáles son tus sugerencias? Para meterse bien en este tema, más o menos lo que hay que hacer es eh, estudiar programación. Básicamente hay que estudiar mucho C, mucho C++, código máquina. La programación en Windows en general de bajo nivel. Ciertamente hay muchísimo material hoy en día que ya básicamente es como que ya avanzamos a un punto donde ya no hay tanto en sí tutorial que uno pueda aprender desde cero, básicamente, que es lo que yo intenté hacer el día de hoy, sino que siempre hay que tener muchísimo conocimiento. Entonces si una persona me pregunta a mí, ¿cómo puedo hacer yo para aprender esto? Lo primero que le diría es que lo mejor que pueden hacer es aprender a programar finamente en C, C++, y aprender código máquina y aprender técnicas de bugueo, que básicamente a cualquiera que sea un programador le va a hacer, va a enriquecer sus habilidades, ¿no es cierto? No puedo ofrecerles otra solución más que poner en Google Process Injection Basics o cosas así, porque son pocos y son bastante ilegales los foros que hay para aprender este tipo de técnicas. Todo esto se aprende a través de la experimentación. ¿Y cuánto tiempo más o menos tuviste para aprender todo esto? Como Desde que arrancaste hasta ya manejarte así más super fluido como ahora. Bueno, yo de hecho arranqué realmente todo al revés, porque no teniendo absolutamente ningún tipo
estudio en su momento de programación, no lo vi en la universidad ni nada, y me metí en la programación aprendiendo código máquina directamente. Y después de código máquina aprendí C++, y ya me interioricé muchísimo en todo lo que tiene que ver con la programación. Pero ya con el conocimiento fino de todo lo que tiene que ver con el CPU, con todo lo que tiene que ver con las instrucciones, ya lo manejaba muy bien. No es realmente difícil una vez que uno sabe programar bien. Lo que tiene C y C++ es que como, si bien C++, por ejemplo, está orientado a objetos, no, no es tan así, sino que es muy de bajo nivel todo lo que uno tiene que hacer, lidiar con el sistema operativo, nada, muy pocas cosas vienen hechas ya, uno siempre tiene que iniciar todo muy desde cero, ¿no? Entonces uno ya se acostumbra bastante a hacer este tipo de código, a tener que lidiar con estructuras, manejadores, procesos, todo este tipo de cosas que nosotros vemos después en inyección de procesos, todo lo que tiene que ver con técnicas de malware y todo eso para la seguridad. Digamos que de todos modos es un proceso de varios años lograr todo eso. Y te hago una consulta más. ¿Hay algún... ¿has visto que tiene salida laboral? ¿Tiene... ¿Alguien contrata? ¿Está difícil? ¿Para qué tipo de cosas, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, alguna empresa antivirus o quién contrataría este tipo de programación. Este tipo de programación, de hecho, se utiliza, claro, como dice Wolf, ahí se utiliza mucho para los red teams. La mayoría de toda la gente que se dedica a pentesting, red team versus blue team, escriben sus propias herramientas. Utilizan algunos frameworks como Metasploit y todo ese tipo de cosas, pero la mayoría de los equipos de red team tienen gente que se encarga directamente de desarrollar este tipo de códigos, todos estos tipos de técnicas, de buscarla desde cero hasta crear librerías de funciones que ya tienen todo esto integrado para tenerlo precisamente a la mano. Eh, es muy interesante que vos hayas mencionado el tema de los antivirus. De hecho, sería para poder trabajar como investigador o analista de malware, uno tiene que conocer absolutamente todo este tipo de cosas. Si bien tal vez muchos investigadores nunca se han sentado a hacer el código, cualquiera de ellos te podría decir de memoria con los ojos cerrados, dictarte el código exacto como es. Para poder trabajar en ese tipo de cosas, uno tiene que saber absolutamente todo esto. Sin ir más lejos de mencionar este tipo de trabajo, yo creo que muchas veces se habla en este tipo de cosas, lo mejor que pueden hacer la gente de Blue Team, de equipos azules, del equipo azul, es saber exactamente cómo funcionan todo este tipo de cosas, porque cuando uno sabe cómo funcionan, cómo se desarrolla esto, uno ya tiene absolutamente la idea de cómo detectarlo, cuál es el pro y el contra de cada técnica, y uno de esa manera no solo puede construir una seguridad mejor dentro de una infraestructura, sino tener la capacidad y la experiencia para poder detectar y analizar esto en tiempo real. Se hizo muy complicado como esto después lo puedes aplicar con Fireless. Ciertamente, porque si bien nosotros, por ejemplo, vimos un ejemplo de inyección
donde es requerido por la función que utilizamos, que es load library, es necesario que la DLL exista en el disco. Pero, por ejemplo, la mayoría de los malware utilizan el ejemplo número 2 que yo iba a explicar, pero se va a hacer realmente complejo y largo. Utilizan el número 2 y ya traen las DLLs cargadas dentro de sus ejecutables, entonces, no, perdón, no cargadas, sino que ya vienen incluidas dentro del ejecutable. Entonces lo que hacen los tipos es ubicar dónde está guardada la DLL dentro del ejecutable y la cargan directamente dentro del otro proceso, como íbamos a hacer nosotros manualmente ahora. Si quieren podemos ver cómo funcionaba el ejemplo 2 de pegarle una revisada así rapidito para ver qué onda. ¿Mm? El ejemplo número 2 era que nosotros carguemos la DLL desde cero, haciendo el mismo proceso que hace el sistema operativo. En este caso, como preguntaba Gerardo, no es necesario que la DLL exista en el disco, yo la tengo acá por pura conveniencia, la dejé en el disco, la recompilé. Mi programa en sí va a leer el contenido de la DLL del disco. Necesitamos también obtener acceso al proceso, tenemos que crear un buffer de memoria, y lo que vamos a hacer ahí es copiar todos los headers, que son estos. Toda esta información la vamos a copiar una por una. Vamos a copiar todos los headers, esta parte en sí, hasta donde comienzan las .text. Luego vamos a copiar toda la información que están en las secciones del ejecutable. Vamos a resolver las funciones dentro de la tabla de importación manualmente. Tenemos que ponernos nosotros a cargar las DLLs y resolver todas las funciones y llenar la tabla de importaciones para que el programa, la DLL que nosotros cargamos, pueda utilizar las funciones del sistema. Y vamos a reubicar las direcciones en la nueva base de la DLL dentro del proceso. O sea que tenemos que encargarnos de escanear todo y reubicar todas las direcciones para que quede todo finamente armado nuevamente y no hayan problemas con el acceso a memoria. Y finalmente creamos el nuevo hilo, como hicimos anteriormente, pero sin llamar a ninguna función del sistema, simplemente llamamos al punto de entrada de la DLL. Vamos a lanzar el proceso nuevamente, que quede en modo espera. Este tipo de inyector, yo le puse acá el nombre inyector 2. Va a ser el mismo proceso de enumerar todos los ejecutables que se están ejecutando, todos los procesos en el sistema. Lo encontró. Creó, ¿cómo se llama? Un buffer. Acá nos dice dónde va a estar ubicado, dónde está ubicado el buffer y cuál es el tamaño del buffer, que tiene el mismo tamaño que ocupa la DLL virtualmente, que son 60000. Es bastante grandecita. Se copiaron todos los headers. Copia todas las secciones. Acá resuelve toda la lista toda la tabla de importaciones. La DLL usa de user32 message box porque muestra un mensaje y acá están todas las funciones que agrega el compilador de Windows. Todo se agregó normalmente. Como pueden ver, todas las direcciones que se tienen que reubicar son muchísimas. Y ya ahí ya queda básicamente terminado el proceso de remapear este ejecutable de la DLL en el proceso. Crea el thread y ya quedó inyectado
ya quedó inyectada. Si nosotros vamos y nos adjuntamos al proceso, vamos a notar algo diferente ahora. Es que la DLL básicamente no aparece en la lista de las DLL que están cargadas. No aparece en ningún lado, de hecho, porque el sistema no, como no la cargamos por el método usual, el sistema no tiene ningún tipo de registro de que está cargada. Lo que sí existe, que el debugger sabe de eso, es dónde está el buffer y qué permisos tiene, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos y buscamos cuál era la dirección del buffer, estaba en 2FB. Lo podemos buscar por acá. 2FB. Acá la podemos encontrar. Este buffer en sí tiene permisos de escritura, de lectura y de ejecución, o sea que ya podemos comenzar como analistas, podemos comenzar a sospechar que hay algo realmente extraño acá. Si le damos doble clic, el debugger nos va a llevar justo al punto de entrada en realidad del buffer, o sea que acá podemos ver los headers. La primera cabecera de información está un poquito más arriba en la memoria. Perdón, la primera parte del código de la DLL que está acá. Y ya está, como pueden ver, ya quedó todo mapeado para que la DLL pueda utilizar las funciones. Quedaron todas las direcciones, ya se reubicaron a la base nueva donde está cargado. Y quedó inyectado en el proceso, como pueden ver ahí. Este era el segundo ejemplo, y es lo que usan todos los malware hoy en día. Básicamente, los tipos se han tomado el laburo de escribir el código para hacer todo lo que hace Windows, lo hacen ellos manualmente. Yo lo escribí también para este taller. El código está acá, básicamente. No es realmente largo, sino que es muy, muy enredado. Tener que hacer todo este proceso. Hay que conocer, pero finísimamente todo el formato del ejecutable. La parte más complicada, yo diría que son de llenar la tabla de importaciones, la tabla que tiene las funciones que se van a utilizar. Y la parte de reubicaciones, que es bastante complicadita también. Antes de que terminemos, acá me gustaría poder mostrarle, por ejemplo, esta herramienta que se llama PSIF. La creó una muchacha que labura para una empresa de antivirus. Ella también sabe muchísimo sobre desarrollo de malware, o sea que tuvo la capacidad de crear este escáner de procesos que puede automáticamente detectar todo lo que es extraño dentro de un proceso. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora para ver si este puede detectar la DLL que está inyectada. Recuerden que la DLL no figura dentro de la memoria, o sea, figura como un buffer que tiene permisos de escritura, lectura y para escribir, pero no figura como que está cargada en sí, no figura como que es una DLL. Si nosotros vemos acá la herramienta esta, analiza todos los módulos que están cargados, pero no encuentra el módulo nuestro. Si estuviera la DLL cargada, la encontraría acá en este mismo coso, y tendría este mismo caminito, esta misma dirección, y diría implante 32.dll. Pero lo que sí detectó es que hay
un ejecutable implantado, como pueden ver, porque escaneó toda la memoria y encontró que hay un buffer de memoria que tiene todos los indicios de contener un ejecutable adentro, porque contiene las cabeceras, contiene código. Si nosotros vamos a PDC, automáticamente te hace un dump, lo saca de dentro del proceso y la suelta acá en una carpeta. Podemos abrirla y descubrir que PSIF encontró nuestra DLL y ya no tiene básicamente ninguna manera de escapar, ya está acá lista para ser analizada por un investigador. Esta es una herramienta realmente excelente, pero tiene una pequeña deficiencia acá. Por ejemplo, puede detectar este tipo complejo de inyección de DLL, pero por ejemplo, acá vamos a cerrar el mensaje de la DLL inyectada, cerramos, iniciamos otra vez. Les voy a mostrar el primer ejemplo. Inyectamos la DLL nuevamente con el primer ejemplo, que es mucho más básico, lo más viejo que hay. Ya está inyectada. La vamos a ver con PSIF ahora. ¿Se acuerdan que les dije que si la DLL hubiera estado cargada, registrada, hubiera aparecido en la lista? Bueno, acá sí aparece porque ese método de inyección requiere que quede cargada la DLL. Pero no detectó absolutamente nada. No hay ningún tipo de sospecha según la herramienta. Una pequeña cosa para tener en cuenta, ¿no? Lo más básico también puede funcionar y puede pasar de ser percibido en muchísimos casos. No siempre es necesario utilizar métodos o cosas realmente complejas para vencer a los antivirus, a los analistas, a los investigadores. Cosas sumamente simples funcionan también. Si mi DLL hubiera estado guardada en el sistema de Windows, en los directorios de Windows con algún nombre medio convincente, podría haber pasado de ser percibida tranquilamente, porque me imagino que seguramente los administradores tampoco se conocen todas las DLL que se cargan en cada sistema operativo de memoria, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Vini ya yo creo conocer a esa persona de Twitter, pero Vini ya no es un usuario que cree cosas, sino un usuario que retuitea cosas. La autora de esta se llama Hasheresaid, ahora lo voy a escribir. Yo les envié el link hoy más temprano. Ahora los voy a copiar y se los voy a enviar nuevamente. Ahí tienen los links donde descargar todas las herramientas que estoy utilizando acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola, Facundo Ángel, hola. Hola, Ángela. Se me ocurre, no sé, supongo yo que es factible que también muchas empresas de antivirus y tengan sus herramientas que tampoco la van a dar a conocer, ¿no? En el caso de este tipo de escaneos
búsqueda de malware y ese tipo de cosas, ¿no? Ciertamente todos los antivirus tienen distintas técnicas para analizar rápidamente los procesos y los ejecutables. Básicamente lo que hacen los antivirus es como están tan insertados dentro del proceso, dentro del sistema operativo, que tienen acceso a absolutamente todos los... Interceptan en realidad todos los accesos a archivos en el disco, todas las veces que vos creas, todos los procesos que se crean pasan por el antivirus primero. Y ellos pueden escanear buscando anomalías, como hace este tipo de herramienta que vimos acá. Tal vez los antivirus tienen una herramienta muchísimo más desarrollada, más poderosa, y también buscan por heurística, simplemente analizando los archivos en el disco, lo bloquean antes que el usuario, lo analizan ahí buscando algunas cosas extrañas, o analizan algunos tipos de registros que se crean automáticamente, que se llaman event trace de Windows. Pueden saber cuando un proceso se crea y otro proceso accede a otro proceso cuando se usan funciones en particulares también. Los antivirus en este sentido están muchísimo más avanzados. Pero siempre hay técnicas nuevas que se pueden crear, siempre hay algún truco nuevo que uno puede utilizar para vencer a los antivirus. Yo este año descubrí otro que es bastante complicado de explicar, que me permite a mí inyectar datos arbitrarios dentro de un proceso y puedo cargar una DLL sin escribir los datos en el proceso, de hecho. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y ese tipo de cosas también cada empresa de software de antivirus, como que las deben tener patentadas, ¿no? Deben ser su fórmula, digamos, y que no deben ser revelados. En este tipo de cosas, de hecho, no hay secretos. Todo lo que saben ellos, nosotros lo sabemos. No hay ningún tipo de tecnología realmente alienígena que tenga ninguna empresa para detectar este tipo de cosas. Cada vez que hay una técnica nueva, nosotros cuando desarrollamos una técnica, sabemos cuáles son sus vulnerabilidades, sus pros, sus contras, ellos también lo saben. Simplemente miran el código, automáticamente ya se dan una idea de cómo detectarlo. No hay grandes secretos en este tipo de cosas. Todas las herramientas que ellos utilizan las utilizamos nosotros, son los debuggers. Cuando no sabemos bien algo, ellos lo desarrollan, nosotros lo desarrollamos también. Hay otro tipo de herramientas que se llaman desensambladores, que analizan estáticamente los archivos sin necesidad de ejecutarlos. Por ejemplo, ahora vamos a ver. Este programa se llama IDA o AIDA. Es un programa realmente espectacular, que lo que hace es analizar absolutamente todo el código, todos los datos que están dentro de cualquier ejecutable, y te los muestran de una manera que uno lo pueda comprender rápidamente, aunque esté en código máquina. Tiene una función muy especial. Yo acá en este momento estoy parado en la función de entrada de la DLL. Yo aprieto F5, automáticamente me lo compila en una especie de código C que el analista puede entender, yo lo puedo entender. Si vamos a otra función, por ejemplo, rápidamente puedo ver el código. Yo puedo, por ejemplo, cambiar el nombre a esto. Y así los analistas simplemente miran el código, saben lo que hacen casi automáticamente. Los tipos viven de esto. Y realmente no hay ningún tipo de secreto, ninguna herramienta patentada que exista. La herramienta esta PDSIF la creó una misma
La autora trabaja por una empresa de antivirus que se llama Malwarebytes. Ella, desde su conocimiento, dijo, quiero hacer que esto sea automático, de no tener que estar revisando el debugger, el desensamblador, tener que estar pensando en este tipo de cosas. Agarró y desarrolló la herramienta y la publicó para que todo el mundo la pueda utilizar. Si hay algo, como vos decís, que es un secreto, sería esto. PSIP. Ujú. Muy bueno, Facundo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Yo aprovecho para un montón de dudas y un montón de consultas. Yo aprovecho para agradecerte nuevamente, Facundo, por poder compartir, o sea, tu conocimiento, poder, o sea, abrirnos un poco el panorama del arranque, o sea, qué cosas se pueden llegar a realizar. Por ahí no quedó medio corto el tiempo. Igual las puertas están abiertas, o sea, para cuando quieras volver a hacer otra charla, por ahí ahondar alguna otra temática que a vos te parezca también que esté buena, o sea, la idea de este espacio de poder hacerlo, o sea, con la idea, digamos, de comunidad y poder compartir. Le doy las gracias también a los que están todavía conectados, por estar todavía en esta hora allí. La presentación, nosotros vamos a estar mandándola, vamos a compartir la presentación, ¿cierto, Facundo? Y la mandamos por correo a los quienes se inscribieron. Y vamos a estar subiendo el video también mañana, entre mañana y pasado vamos a estar subiendo el video en el canal de YouTube, como para que si quieren ver o repasarlo, ver un poco más tranquilo, ponerle pausa, stop en la parte que no se entendía, y lo puedan ver, o por ahí lo puedan compartir con alguna otra persona. ¿Algo más, algo más que quieras agregar, Facu? No, me gustaría que cualquier cosa que quieran consultar, les paso el link a mi Twitter, me pueden escribir un mensaje ahí, yo contesto cualquier tipo de duda, cualquier cosa que necesiten saber, cuenten conmigo. Y yo sé que hoy la charla fue bastante compleja, tiene sus tremendas cosas, pero es muy enriquecedor verlo para ambos, del lado de la gente que se dedica a la seguridad y no hay mejor manera de asegurar un sistema que conociendo las técnicas que lo vulneran, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hoy quería ondear un poco en esa cuestión. Básicamente, de nuestro lado, muchas veces no es simplemente abrir consolas de programas muy, muy bonitos y tirar comandos y las cosas salen automáticamente, sino que la manera de hacer la seguridad es investigar, desarrollar, publicar, para que todos podamos enriquecernos un poco más con ese conocimiento. Así que gracias a todos los que asistieron hoy. Eso. Gracias a ustedes por darme este espacio. Buenísimo. Gracias, Muchas gracias. a vos por compartir. Así que ahí voy despidiendo de la gente también que esté viendo el video. Estamos cerrando la grabación, así que vamos a seguir teniendo estos encuentros. Van a venir GDG Training también de otros temas, de otras temáticas, no solamente de seguridad, también de UX, de programación web, o sea, estén atentos por ahí a nuestras redes sociales. Así que seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao, gracias y bueno.